Bien, ya habíamos visto cómo podemos organizar las tablas de datos bidimensionales y cómo teníamos hasta 3 tipos de datos, de tablas diferentes. La de entrada doble, que es como nos la suelen dar si el estudio lo ha hecho otro, es una manera organizada de representar los datos, mientras que la tabla de datos simple con frecuencias es la mejor para hacer los cálculos, como ya veremos, y la tabla de datos simple es simplemente cuando recogemos los datos los tendremos en esta tabla, que después transformaremos en frecuencia, y entrada doble para representarla. Ahora imaginémonos que tenemos que pasar unos datos de un estudio psicológico donde se analizan los datos de la esquizofrenia, medidos del 1 al 20 según el nivel de gravedad, y de las horas de terapia necesarias para mitigar los efectos, ¿vale? Aquí nos tendrían de indicar 1 a 20 según el nivel de gravedad, vemos que son los valores de X. Y las horas de terapia para mitigar los efectos un 50% durante un periodo de tiempo es nuestro valor de Y. Y en él se nos pide que pasemos los datos a una tabla de datos simple con frecuencias para poder calcularlos después. Bien, cuando tenemos intervalos, queda más organizado, todo más compacto. Lo que hacíamos es utilizar la marca de clase. La marca de clase, XY con el sombrerito, YY con el sombrerito, es la media de ese intervalo. ¿Cómo se calcula la media de un intervalo? Pues bien, sumamos los dos valores, el inicial y el final, y lo dividimos entre 2. 1 más 5 entre 2, 6, 3. La marca de clase de este sería 3. 5 más 10, 15 entre 2, 7,5. 10 más 20, 30 entre 2, 15. 10 más 30, 40. Entre 2, 20. 30 más 40, 70. Entre 2, 35. 40 más 80 son 120. Entre 2 serían 60. Tenemos los valores 3, 7,5 y 15. Empezamos por el 3 del XY. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos con el 20 hay hasta 3. ¿Nos acordamos? Esto nos indica la frecuencia que hay de estos dos valores. Entonces tengo 3, la marca de clase 20, que se repite 3 veces. Las de 35 y 60 no se repiten ninguna vez. Si no es muy grave, como vemos, se necesitan bastante pocas horas de terapia, entre comillas. 30 horas son bastantes. Y después tendremos 7,5. ¿Cuántas veces? Pues tenemos 1, 2 y 3. 7,5 y 7,5. Con 20, ¿qué tenemos? Un caso, un paciente que se ha recuperado de 10 a 30 horas. Tenemos 4 pacientes que se han recuperado con 35 y uno que se ha recuperado con 60 horas de media. Después tendríamos 15. ¿Qué tenemos? 0 pacientes, no hace falta que lo escribamos. Tenemos uno que se ha recuperado con 35 y 5, como es bastante grave, se necesitaban hasta 60 horas de media. Y así ya tendríamos nuestra tabla de entrada doble con intervalos lista para poder estudiarla, como veremos en los vídeos de continuación. No los perdáis. Bien, hasta luego. Hey friend, I haven't seen you much. That was a killer show.